debe acometerse hasta que la senda de crecimiento no se haya consolidado. Le pregunto sobre todo esto a Alfredo Bonet, que es el secretario general del Círculo de Empresarios. Señor Bonet, buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, el tema de los ERTEs, ¿cómo está en función de cómo se está viviendo esa negociación, sindicatos y empresarios por un lado y el gobierno por otro? ¿Van a conseguir ustedes que esto se prolongue hasta el mes de diciembre o va a ser imposible porque el gobierno no tiene dinero para ampliar esta ayuda? Pues espero que se prorrogue. No puedo darle demasiados detalles porque nosotros no estamos dentro de la sala de negociación, pero lo seguimos un poco desde fuera, ¿no? Sí, el primer objetivo es que se puedan prorrogar hasta el 30 de septiembre, cosa que todavía no ha sido acordada, pero parece que las negociaciones van bien y se está avanzando poco a poco. No ha sido posible aprobarlo en el Consejo de Ministros de hoy, pero parece que próximamente se conseguirá, especialmente este cambio de los ERTEs de modalidad de ERTE para que las empresas puedan tener una cierta flexibilidad para ir reincorporando a sus trabajadores. El primer objetivo yo creo que es prorrogarlos hasta el 30 de septiembre al menos, y de aquí a entonces, en función de cómo vayan evolucionando la situación, pues intentar la prórroga hasta el 31 de diciembre, por lo menos en algunos casos. ¿Qué consecuencias tendría si estas ayudas desaparecieran de golpe y porrazo a finales de este mes de junio? Bueno, hemos pasado una primera fase, que ha sido estos primeros 3 meses, que han sido una fase de contención de la crisis. Es decir, han sido medidas que ha tenido que poner el gobierno de manera rápida, a veces improvisada, para poder evitar el cierre de las empresas y la pérdida de los empleos. Pero ahora estamos entrando poco a poco en una fase diferente, en una fase en que los ERTEs están terminando, las líneas de liquidez están agotándose, aunque es posible que haya nuevas, pero las empresas tienen que volver a empezar a recuperar su actividad. Esta es una fase crítica porque el problema de liquidez que teníamos hasta ahora, de que las empresas necesitaban recursos para sostenerse o mantenerse abiertas durante estos meses, ahora podría convertirse en un problema de solvencia en el caso de que la actividad económica de estas empresas, dada la situación del mercado, no sea rentable y por tanto pues no tenga capacidad de sobrevivir. Por eso es importante que exista la necesaria flexibilidad por parte de la regulación que permita a los empresarios, que son los que mejor conocen la manera en la que deben reactivar y el ritmo al que deben reactivar su actividad, y que les permita atravesar estos momentos difíciles para poder volver a incorporar a todos sus trabajadores, que es su objetivo principal, con garantías y con seguridad de que va a ser una actividad económica rentable. Pero eso le preguntaba, señor Bonet, porque en caso de que esos ERTEs no se prorrogaran más allá del 30 de junio, queda una semana y todavía de momento no hay acuerdo, aunque parece que se podría alcanzar para que por lo menos se prorrogaran hasta finales de septiembre. En el caso de que esto no fuera así, muchos trabajadores desgraciadamente pasarían de estar en un ERTE a un ERE. Eso significaría estar en la calle. El problema es que en una empresa que tenía un número determinado de trabajadores antes de la crisis, seguramente la semana que viene no va a tener al mercado en una situación igual que la que tenía hace 3 meses. Por tanto, seguramente en muchos casos no será posible reincorporar a toda la plantilla cuando la demanda es mucho más baja y por tanto los números no salen, los gastos son muy elevados y los ingresos son muy escasos, con lo que existe un riesgo grande de que esa empresa sea inviable y por tanto que esos trabajadores que ahora están en una suspensión temporal de empleo pudieran terminar en una suspensión definitiva de empleo. ¿Tienen ustedes datos sobre el número de pequeños negocios en general, empresas grandes, pequeñas, medianas, que han tenido que cerrar o que ahora mismo están totalmente cerradas y que no saben si van a poder abrir? He leído la cifra de 130.000 negocios que podrían haber cerrado entre autónomos y pequeñas empresas a lo largo de estas semanas. Es muy difícil, yo creo, conocer las cifras exactas, pero es verdad que, como decía, estamos atravesando alguna fase crítica, porque es verdad que lo peor de la crisis ha pasado desde el punto de vista de la caída de la actividad, de la caída del Producto Interior Bruto, del aumento del paro y sobre todo del aumento de los trabajadores que están en ERTEs. Pero ahora es cuando empezamos a reincorporarnos a la actividad y a reactivar la actividad, es cuando tenemos de verdad que apreciar si somos capaces de reactivar la economía y la actividad al ritmo que teníamos en el mes de febrero o principios de marzo y con qué ritmo podemos hacerlo. Por tanto, es necesario mantener estas medidas de flexibilidad y de apoyo del sector público que precisamente están para casos como este. Es decir, las empresas normalmente no necesitan estos apoyos del sector público para funcionar, pero en casos extraordinarios como estos, lógicamente lo necesitamos, que para eso está el Estado, entre otras cosas.
además de ampliar esa línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial, de ayuda a aquellas empresas que demanden ese dinero para tener liquidez y afrontar, bueno, pues sus pagos, sus cuestiones pendientes, ¿qué debería hacer el gobierno? Hoy ha pedido el gobernador del Banco de España subir, por ejemplo, el IVA. ¿Tocar otros impuestos sería bueno, malo o regular para la economía? ¿Qué, por ejemplo, reformas necesarias, estructurales deberían tomarse o hacerse y aprobarse para impulsar la reactivación? Yo creo que la conciencia del gobernador del Banco de España ha sido magnífica. Pues yo la he estado viendo en diferido hace un rato, no toda entera con todo el debate, pero sí la primera intervención. Y yo creo que ha hecho un diagnóstico magnífico de la realidad y unas propuestas muy razonables que se parecen muchísimo a las que nosotros estamos haciendo y muchísimos a las que los economistas, digamos, despojados de sesgos políticos o ideológicos, están haciendo para afrontar una situación o una crisis económica como la que tenemos ahora mismo. El gobernador del Banco de España ha hecho referencia a muchas medidas y a muchas reformas. Básicamente lo que ha venido a decir es que estamos atravesando ahora, entrando en una fase diferente, y que ahora en esta fase diferente lo que hay que alcanzar es un equilibrio entre sostener la actividad económica, que es lo que hemos estado haciendo estos 3 meses a través de estas medidas paliativas, por decir así, pero al mismo tiempo empezar ya a pensar y a definir un programa de recuperación que debe estar basado en las reformas estructurales pendientes. Hace 7 años que en España no hacemos reformas estructurales y necesitamos poner otra vez nuestro modelo productivo en orden. Algunas de las medidas que ha sugerido el gobernador han sido, por supuesto, afrontar la educación, uno de los grandísimos problemas que tenemos en España, la reforma fiscal, como ha dicho usted. No ha dado excesivos detalles, pero sí que ha dicho que necesitaríamos una reforma fiscal integral. Es decir, que lo que necesitamos es poner a punto nuestro sistema impositivo para hacerlo más eficiente. Eso no quiere decir que tengamos que subir todos los impuestos. Él se ha referido a lo mejor a retocar algunos de los conceptos que están en el tipo bajo o el tipo reducido de IVA, que en algunos casos deberían ir al tipo normal. Pero nosotros lo que nos preocupa, y de esto sí que no ha dicho nada el gobernador, porque tampoco nadie le ha preguntado, es que efectivamente el gobierno va diciendo que existe un margen importante para subir los impuestos en España, porque tenemos 6 o 7 puntos menos de recaudación impositiva respecto al Producto Interior Bruto, pero lo que no ha dicho el gobierno es que en el caso de la imposición a las empresas estamos en niveles de la media. Si sumamos el impuesto de sociedades, los impuestos que pagan las empresas y además las cotizaciones sociales a cargo del empresario, que son de las más altas de Europa. Por tanto, es cierto que seguramente vamos a tener que aumentar la recaudación impositiva, los ingresos tributarios, pero para eso hay fórmulas diferentes y una de ellas importante que deberíamos acometer con intensidad es la reducción de la economía sumergida. Con una economía sumergida del 20% del PIB que tenemos, la pérdida de ingresos tributarios que tenemos es enorme. Una renta mínima vital como la que se ha aprobado cuando esté ya en pleno apogeo puede fomentar esa economía sumergida, gente que pueda conformarse con lo que le den desde el punto de vista de esa renta mínima vital y evitar un trabajo que le pudiera generar probablemente unos poquitos más de ingresos, pero no lo suficientes como para cambiar, y posibilitarle o imposibilitarle trabajar, sumergido. Claro, es difícil estimar lo que puede ocurrir. Yo creo que el efecto principal no será tanto el de promover la economía sumergida, porque el hecho de que la gente reciba un ingreso mínimo vital a lo mejor no le hace necesario dedicarse a actividades en la economía sumergida. El gran problema del ingreso mínimo vital es que puede desincentivar la búsqueda de empleo, ¿no? Que pueda desincentivar el empleo a cambio de una prestación de servicios o una prestación laboral. Y eso no es bueno. Es decir, que por eso es muy importante, y hemos venido defendiendo siempre, que el ingreso mínimo vital debería tener una enorme condicionalidad respecto a la búsqueda de empleo y a la aceptación de empleos de las personas que lo están recibiendo, para que no se convierta en una renta que se recibe a cambio de nada y sin esfuerzo y sin aceptación de empleos. Claro. Una pregunta quiere hacerle Marta Gómez Montero, señor Bonet, y también Antonio Naranjo, con la brevedad que nos van poniendo el tiempo. Pues muy rápido. Estamos en unos meses muy importantes para conocer qué ayudas nos van a llegar desde la Unión Europea. El 9 de julio hay un Consejo Europeo
muy importante y bueno, ya nos ha dicho, hoy mismo lo reconocía el señor Borrell, no van a ser las condiciones duras del 2008, pero va a haber condicionalidad. La llave, pues evidentemente van a ser nuestros presupuestos generales del Estado. ¿Qué deberían recoger esos presupuestos y con qué socios? ¿Cree que es importante que el Gobierno tenga voluntad real de llegar a acuerdos con partidos como el Partido Popular y no pues con socios como los que han sido sus socios de investidura, como por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Qué importancia le dan a esas ayudas y a esos presupuestos? A las ayudas le damos una enorme importancia porque nosotros desafortunadamente no tenemos margen fiscal para poder inversión, es decir, estamos con un nivel de deuda pública que va a ponerse en el 120% del PIB, con un nivel de déficit público también muy elevado, y el margen que tenemos en la economía española para invertir o gastar en la recuperación, o invertir en la recuperación, mejor dicho, es muy limitado, con lo que necesitamos recursos europeos. Eso lo tenemos todos muy claro. Nosotros llevamos 2 años diciendo que lo que queríamos es un gobierno que fuera centrista, y lo que hemos venido defendiendo antes de las elecciones normalmente era que nos habría gustado un gobierno entre los partidos más centristas, alejados de los extremos. Por tanto, ahora, en estas circunstancias que me está preguntando sobre las posibilidades de aprobar un presupuesto, seguimos en la misma idea. Es decir, nosotros pensamos que sería imprescindible que hubiera un acuerdo entre los partidos centristas, especialmente entre el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, para aprobar una estrategia de recuperación adecuada y acertada. Además, yo creo que esto sería muy bien valorado por las autoridades europeas, por aquellos que nos tienen que prestar los recursos, porque no es lo mismo ir a pedir los recursos con un plan aprobado con alfileres en el Congreso que en un programa de recuperación en que todo el Parlamento está comprometido. Nosotros entendemos que las medidas que necesitamos son aquellas medidas que pueden consensuarse en general entre los partidos centristas y que son las medidas ortodoxas muy parecidas a las que todos estamos proponiendo desde las distintas entidades de investigación, desde el propio Banco de España, etcétera. Lo que queremos es no hacer experimentos, queremos ir por caminos ya transitados, probados, sabemos las medidas que hay que tomar en situaciones como esta, y yo creo que la mejor manera de hacerlo es con una cierta expectativa de continuidad. Si un programa de estos de recuperación, que va a durar 2 o 3 años, se acuerda con los distintos partidos más importantes del arco parlamentario, eso da una cierta garantía de que se va a ejecutar. En el caso de que se apruebe con mínimo apoyo y con una gran fragilidad en el Parlamento, el riesgo de que pueda no cumplirse ese programa, a pesar de que pueda estar bien diseñado, es muy alto. Naranjo. Muy rápida. Sí, buenas noches. Lo primero, solo un matiz, no digo que lo haya dicho nuestro invitado, pero no digamos que la presión fiscal es baja en España porque es muy alta. Lo que es baja es la recaudación con arreglo al Producto Interior Bruto. Es decir, y con arreglo a lo que ganamos los españoles. Si lo compara con los alemanes, que ganan mucho más, pues evidentemente recaudan más. La fiscal normativa en España es de las peores de Europa. Y eso lo dice, ese es el mantra de aquellos que quieren justificar la subida de impuestos. Es que la recaudación sobre el Producto Interior Bruto represente menos que en Europa, pero la presión fiscal en España es simplemente escandalosa. Pero mi pregunta iba, porque no se le dio al gobernador del Banco de España, que ya juegan con subir el IVA, ya juegan con que la reforma de las pensiones, en fin, cosas que seguramente sean necesarias, pero lo que no oigo nadie es hablar de la reforma de la administración pública, como si todo el gasto que en sí misma dedica a la administración fuera imprescindible y hubiera que tocarle antes el bolsillo hasta a los jubilados. Mi pregunta es, ¿han hecho ustedes un cálculo de cuánto dinero se podría sacar? Yo tengo el mío, pero le pregunto a ustedes, que son especialistas, ¿cuánto dinero se podría ahorrar sin que le afectara al usuario en esta selva de chiringuitos y de instituciones quintuplicadas, de observatorios, institutos y toda la haya de defensores del pueblo más y menos provincianos, de televisiones autonómicas, en fin, de cosas que son mucho dinero y que la resumo en una cosa que me parece escandalosa que ha pasado en mi ciudad, que es Alcalá de Henares, la cuna de Cervantes. Mientras estaban despidiendo porque no había dinero a 27 discapacitados, que a ver si les traéis un día, Antonio, a 27 discapacitados de un centro especial de empleo, el alcalde, presidente del Comité de Ética del Partido Socialista en Madrid, él y los otros 26 concejales
se han subido el sueldo y de sus asesores hasta en 1 millón de euros en global. Es decir, y me parece que este ejemplo escandaloso de mi ciudad refleja muy bien las contradicciones que hay entre la administración pública, que rápidamente le sube los impuestos al empresario, el IVA al consumidor o le recorta las pensiones al jubilado, mientras ellos hacen con ese dinero, que no es poco, lo que les da la gana. Me gustaría oírle una reflexión valiente a los empresarios en este sentido. A ver, señor Bonet, le ha puesto un reto interesante. Sí, un cálculo es amigo imposible. Nosotros no tenemos un cálculo de lo que se puede ahorrar, pero lo que sí que hemos dicho siempre y seguimos diciendo y seguiremos diciendo es que ahora nos vamos a enfrentar a una etapa muy complicada de que hay que reducir el gasto, es decir, reducir el déficit, mejor dicho. Y para reducir el déficit público durante los próximos años, y además lo ha dicho el gobernador del Banco de España también, necesitamos inmediatamente, en cuanto la economía coja cierta velocidad de crucero, hacer un plan creíble de reducción del déficit público y de la deuda pública. ¿Y eso cómo se hace? Pues para reducir el déficit público se puede hacer de dos maneras, o aumentando los ingresos públicos o reduciendo los gastos. Nosotros siempre hemos dicho y seguiremos diciendo que lo primero que hay que hacer es revisar los gastos. Ahí hay que decir que hay un enorme margen de eficiencia en el gasto público en todos los niveles de las administraciones. La propia AIREF, que antes presidía el actual ministro Escrivá, ha hecho el año pasado y el anterior 7 u 8 informes de análisis de eficiencia del gasto, que muchos de ustedes conocerán, en la que lo que ha tratado es de identificar a través de análisis rigurosos si el gasto público en determinadas cuestiones es eficiente o no. Y la verdad es que las conclusiones de los estudios es bastante demoledora en algunos casos, con lo que, de hecho, he oído ya por primera vez en estos últimos días a los ministros del ramo del gobierno actual diciendo que habrá que hacer un esfuerzo de evaluación del gasto público y que se van a basar en buena medida al principio en los análisis que ha realizado la AIREF. Pero es cierto, hay un enorme margen, yo creo, de eficiencia. Una de las reformas estructurales que están pendientes en nuestro país desde hace muchos años es una reforma de la administración pública en serio, para evitar también duplicidades, para reconsiderar qué es lo que se puede hacer, para actualizar la administración pública a las necesidades de un siglo como este, para revisar los sistemas de nombramientos de altos cargos, los sistemas de nombramientos de presidentes de empresas públicas y entidades públicas. Yo creo que hay muchísimo que hacer en la reforma de la administración y es una de las reformas pendientes que están ahí y que forman parte del paquete que un día tendremos que acometer si queremos ser de verdad un modelo productivo, competitivo, que nos permita crecer, generar empleo y con ello financiar el estado de bienestar. Pues muy bien. Don Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, gracias y buenas noches. Hasta una próxima. Muchas gracias a ustedes. Te pregunto rápidamente, Antonio, porque me ha llamado la atención esto que has contado de qué justificaciones ha dado el ayuntamiento para que no hay dinero, despedir a esas personas.